Tremenda remontada del Real Madrid en el último minuto contra el Manchester City, en lo que se presenta como uno de los mejores partidos de la historia de esta competición. El equipo de Carlo Ancelotti supo venir desde atrás y con lo cual en la última jugada del encuentro se lleva la ventaja para el partido de vuelta que se jugará en el Santiago Bernabéu la siguiente semana. Sean todos bienvenidos a este nuevo video aquí en Algoritmo de Gol. Antes que nada quiero pedirte que te suscribas a este canal, ya que así nos ayudarías muchísimo a seguir creciendo dejando tu like y siguiéndonos en todas nuestras redes sociales como Instagram, TikTok y ahora en Twitter, donde subimos contenido a diario para que siempre estés al tanto de la mejor información y anécdotas del fútbol nacional e internacional. Y sin más palabras de por medio, empezamos con el video. Debe ser este uno de los partidos más emocionantes que hemos visto de los duelos Real Madrid contra Manchester City desde el año 2020. Muchos recordaremos aquella eliminatoria del 2022 cuando los Citizens ganaron por 4-3 en la ida y la épica remontada merengue en el Bernabéu en la vuelta con los dos goles de Rodrigo. Algunos también podrían hablar de lo que fue el empate de 3-3 el año pasado solamente, donde el equipo Citizens se puso adelante con un gol de Bernardo Silva, pero con un autogol de Rubén Díaz y un gol de Rodrigo, el equipo merengue le dio la vuelta para que luego en el segundo tiempo Foden y Bardiol vuelvan a poner adelante el conjunto ciudadano para que Federico Valverde selle el empate con un tremendo golazo. Una serie que terminó definiéndose en penales en cancha del City y que dio el pase a la semifinal para el conjunto merengue, con lo cual estos partidos siempre han demostrado ser muy picantes y demasiado emocionantes, por lo que se esperaba un partido sumamente atractivo para la jornada del día de hoy martes, una jornada donde se enfrentaban muchos equipos interesantes en la Champions, pero ninguno llegaba al nivel de lo que era este choque entre Real Madrid y Manchester City. Un City que viene dolido y golpeado en la Premier League en los últimos encuentros, además que venía de comerse una fea goleada en cancha del Arsenal por 5-1 hace un par de semanas atrás, con lo cual nos quedaba claro que la defensa ciudadana no está siendo la mejor de los últimos años. Es más, el equipo de Guardiola está quinto en la Premier League, completamente lejano de una posibilidad de soñar con el título del campeonato inglés, por lo que esta temporada se presenta para ser sumamente complicada para el conjunto de Guardiola. Por su parte, el Madrid venía de tropezar contra el Español y ahora contra el Atlético de Madrid en cancha para que la liga ahora siga más viva que nunca, con el Barcelona pisándole los talones a tan solo 2 puntos de distancia. Este partido claramente nos presentaba a dos equipos que en el pasado cada vez que uno ganaba terminaba ganando la Champions League. Pasó con el Madrid en el año 2022, pasó con el City en el 2023 y ahora último con el equipo merengue en el 2024. Este partido prometía a ser sumamente interesante, pero tal vez no con las mismas exigencias o expectativas que años anteriores. Para ello, en el equipo ciudadano, Pep Guardiola apostó por el siguiente 11, con el brasileño Ederson en portería que volvía después de no haber sido de tanta confianza por el entrenador español en los últimos encuentros. Pero ahora, con el regreso del brasileño, se esperaba una mayor seguridad en portería celeste. En la línea de 4 estaba Manuel Akanji, Rubén Díaz, Nathan Ake y Josko Bardiel. Este último se jugaría un partidazo contra el equipo blanco. Lo contaremos un poco más adelante. En el medio campo estaba John Stones con Kevin De Bruyne y Bernardo Silva, para dejar por los extremos a Savinho y a Jack Grealish, y en el ataque Erling Haaland. El noruego había enfrentado ya en dos eliminatorias al conjunto blanco, pero en ninguna les pudo anotar gol. Es más, cada vez que los enfrentó tuvo una bestia que no lo dejaba ni respirar, y hablábamos de Antonio Rüdiger. El alemán ha sufrido una lesión que lo va a dejar al margen por lo menos un par de semanas más, con lo cual era la oportunidad de oro para que Erling se desquite contra el equipo blanco y no sería para menos, ya que en el día de hoy terminaría anotando incluso hasta 2 goles. Por su parte, el Madrid
era un equipo sumamente golpeado por las bajas y las lesiones, con las ya conocidas ausencias de Dani Carvajal y Eder Militao por ligamentos cruzados rotos, se sumaba la lesión de Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, como lo habíamos mencionado, y David Álava, con lo cual el Madrid tenía que improvisar en defensa, que sería la siguiente. Courtois defendería la portería bajo los tres palos, como ya es costumbre, y la línea de cuatro sería con Federico Valverde como lateral por derecha, Tchouaméni y Asensio en la saga central y Ferland Mendy como lateral izquierdo. Ya en el medio campo estaban Dani Ceballos con Eduardo Camavinga, Jude Bellingham un poco más adelantado como ya es de costumbre, y en el ataque el tridente de oro como lo es Vinicius Junior, Rodrigo y Kylian Mbappé. Hablando de Vini, la previa del partido ya se le presentaba sumamente picante para el brasileño. Como ya es información conocida, Rodri ganó el Balón de Oro luego de una temporada sumamente destacable, pero por la cual se entraba mucho en la polémica si era el merecido ganador del Balón de Oro o tenía que serlo el brasileño. Es por ello que desde su llegada al estadio, el brasileño fue atacado con pancartas, una principalmente del mismo Club Ciudadano, que le mostraba el Balón de Oro que había ganado el español, y saliendo al terreno de juego, vería una pancarta que decía "Stop crying your heart out", con una postal del español besando a aquel galardón que lo premió como el mejor jugador del mundo, con lo cual hablábamos de una provocación sumamente grande e interesante contra el jugador brasileño que demostraría en el terreno de juego de lo cual estaba hecho capaz y por qué merecía haber ganado ese Balón de Oro. Ya en cuanto al arranque del partido, veríamos a un equipo blanco sumamente superior durante los primeros 15 minutos del partido, en donde tendría un remate de Kylian Mbappé tras una gran asistencia de Vinicius Junior y además una buena salvada en la línea de Nathan Ake ante un remate de Ferland Mendy tras otra asistencia de Vinicius Junior. Con lo cual hablábamos de que el brasileño estaba teniendo una noche inspiradísima, tomando en cuenta los ataques que había sufrido contra su persona. Ya para ello, minutos después, el City tendría una sola ocasión que terminaría en el gol de Erling Haaland. Un buen pase de Josko Gvardiol para encontrar al noruego terminaría en un pase para Jack Grealish, el cual la pincharía para que Gvardiol se la baje a Haaland nuevamente y defina contra la portería de Thibaut Courtois. Una sola aproximación necesitó el equipo de Guardiola para ponerse al frente, pero no era lo suficientemente contundente para poder garantizar que el equipo iba a ir para un segundo gol. Es más, minutos más tarde, Vinicius Junior tendría una ocasión clarísima, mandando un remate al travesaño. Luego de eso, Federico Valverde intentaría, al igual que Kylian Mbappé, pero el partido terminaría 1-0 en su primera mitad. Volviendo al segundo tiempo, el partido arrancaría sumamente interesante y nuevamente superior para el cuadro blanco, ya que tras un cabezazo de Bellingham, las aproximaciones merengues se demostraron en claro de que iban a seguir en esta segunda parte. Es más, tras un tiro libre mal ejecutado por Federico Valverde, Dani Ceballos aprovecharía en pinchar la pelota y encontrar a Mbappé. El francés no le pegó de la mejor manera, pero llegó a descolocar a Ederson, con lo cual el partido se ponía en empate y daba emoción mucho más para lo que iba a ser la segunda parte. Luego de eso, Federico Valverde volvería a intentar un remate que pudo poner en ventaja a los blancos. Incluso Bellingham tuvo otra aproximación que en esta ocasión fue muy bien atajada por el golero brasileño Ederson. Pero minutos más tarde llegaría una falta en el área sobre Phil Foden que terminaría en penal tras esta entrada de Dani Ceballos. El jugador español llegó a conectar con la rodilla del inglés para que luego de esto se ejecute un penal que Erling Haaland ponía en ventaja por 2-1 al cuadro ciudadano frente a los de Ancelotti. Algo que cabe mencionar es que las cosas parecían ser un poco al revés, porque siempre hemos estado acostumbrados a ver al Madrid llegar muy pocas veces y conectar muchos goles, algo que era sumamente distinto en esta ocasión. El Madrid había sido superior en el encuentro, había intentado más veces llegar a portería rival, pero no podía terminar de conectar sus grandes ocasiones de gol. El City llegó un par de veces y las dos veces la mandó a guardar. Las dos veces fue por parte del noruego Erling Haaland, que lo vimos mucho más suelto y mucho mejor complementado en el ataque sin la presencia de Antonio Rüdiger, que siempre fue una pesadilla en sus enfrentamientos con el cuadro merengue. Luego del 2-1, parecía que el partido iba a terminar ahí, aunque prácticamente el Madrid no merecía perderlo. Y como sabemos, en este tipo de competiciones nunca se le puede dar por muerto al cuadro merengue. Es por ello que tras una buena asistencia para Vinicius Junior, el brasileño remataría al pecho de Ederson Moraes para que la pelota quede como rebote a Brahim Díaz. El exjugador del Manchester City justamente en las temporadas 2016 hasta el año 2019 anotaba el 2-2 y empataba el partido, con lo cual terminaba siendo un resultado justo.
pero si llegaba un gol más del cuadro blanco, nadie podía decir nada porque habían jugado un gran partido. Es más, minutos más tarde, un mal despeje de Rico Lewis, que había ingresado en el segundo tiempo por Manuel Akanji, que tuvo que salir por lesión, terminaría en un contragolpe galopado por Vinicius Junior. El jugador brasileño terminaría tratando de rematar de manera picada el balón, lo cual no terminó siendo de buena manera fortuita, pero le terminaría dando una asistencia a Jude Bellingham, que llegaba para tan solo empujar el balón a falta de tan solo un minuto para el cierre del encuentro. Bellingham, como nos había acostumbrado en la temporada pasada con sus goles agónicos en clásicos contra el Barcelona o incluso en encuentros de Champions League, anotaba el gol de la victoria sobre el final del partido para que los blancos se lleven una cómoda ventaja al partido de vuelta que se jugará en el Santiago Bernabéu. Josko Gvardiol y Erling Haaland fueron los jugadores más destacados de este encuentro para el conjunto ciudadano, pero claramente si el City se encuentra en la condición que está es principalmente por la muy mala labor que está teniendo su defensa en esta temporada, algo que se demostró mucho en este partido. Si tenemos que mencionar algunos puntos favorables del conjunto merengue, es que fue un buen equipo que dominó durante los primeros minutos del primer tiempo y dominó los primeros 20 de la segunda mitad. Es más, cuando el City tuvo la pelota y parecía que se acomodaba en el encuentro, incluso estando 1-0 arriba en el marcador, tuvo una ocasión de Phil Foden, es verdad, pero jamás pudo ser ese equipo atemorizante que habíamos visto en campañas anteriores. Además, hay que mencionar que el Madrid supo demostrar solidez defensiva a pesar de las ausencias que ya habíamos mencionado, como fueron las de Rüdiger, Álava, Lucas Vázquez, pero Raúl Asensio, Tchouaméni y también por los laterales Federico Valverde y Ferland Mendy cumplieron de muy buena manera. Mbappé y Vinicius cada vez van mejorando, un Vini que se le criticó hace poco por no haber anotado un gol en liga hace ya casi 3 meses, pero sigue demostrando que es clave para este tipo de encuentros y que cada vez es más trascendental cuando se le necesita. Vini terminaría llevándose el MVP del partido tras su asistencia para el gol de la victoria y tras ser fundamental y trascendental en lo que fue los constantes ataques del conjunto blanco a lo largo del partido, por lo que aquella pancarta y aquella provocación durante la previa del encuentro no fueron más que motivación para que el brasileño se destaque en el día de hoy y nos regale un espectáculo tremendo. Mbappé volvió a anotar, con lo cual es una buena noticia para la hinchada merengue que esperaba mucho del francés y que cada vez demuestra ser más clave para el conjunto de Ancelotti. Real Madrid termina ganando un partido sumamente importante que lo merecía ganar desde el principio. Muchos mencionaban que el partido no estaba mal un empate si lo ganaba el City, pero personalmente creo que el Madrid fue muy superior al conjunto ciudadano. El equipo de Guardiola no es ni una pizca de lo que habíamos visto campañas atrás, cuando le metió el 4-0 en el Etihad, cuando le ganó 4-3, incluso la temporada pasada con ambos empates que terminaron en penales, no es ni una sombra de aquel City ganador de tantas Premier League y semifinalista de muchas otras Champions League. Hoy por hoy, el conjunto ciudadano está en una etapa de reconstrucción que no se esperaba que sería tan grave luego de la lesión de Rodri. A ello se le suma que la defensa cada vez está peor, por lo cual veremos si buscará algún tipo de reconstrucción para la siguiente temporada y habrá que ver si este City puede mejorar y llegar a meterse en zona de Champions para la siguiente edición. Por su parte, el Madrid, como lo mencionábamos, cierra el partido con una remontada importantísima, con puntos muy altos en el ataque y en defensa, y donde veremos si en el Santiago Bernabéu se vuelve a vivir otra noche mágica para el conjunto de Ancelotti. En cuanto a otros resultados, el Paris Saint-Germain ganó por 3-0 al Brest con un doblete de Dembélé que cada día está más on fire. Juventus le ganó 2-1 al PSV y el Sporting de Lisboa perdió por 3-0 ante el Borussia Dortmund. Un martes lleno de fútbol donde continuará todo el día de mañana en la Champions League. Y cuéntame, para ti, ¿quién crees que fue el mejor jugador del partido? Y si este partido califica como uno de los mejores City Madrid que hemos visto desde el año 2020 que se han estado enfrentando constantemente. No olvides que tu opinión es muy importante para nosotros, así que te estaré leyendo y nos estamos viendo en el siguiente video.